Bienvenido a nuestro canal, donde los debates militares siempre están al rojo vivo. Hoy, nos sumergimos en el audaz movimiento del Reino Unido con respecto a Rusia. Se ha concedido permiso a Ucrania para atacar dentro del territorio ruso, una decisión que podría acercar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Las recientes declaraciones del ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, han hecho saltar las alarmas en el Kremlin, que lo considera una grave escalada. Ante la posibilidad de que la OTAN se vea arrastrada al conflicto, la pregunta acuciante es, ¿qué ocurrirá a continuación? ¿Empezará Ucrania a atacar suelo ruso y están justificados los temores a represalias rusas? Desglosémoslo todo. Compromiso de ayuda. El 3 de mayo de 2004, David Cameron se comprometió a proporcionar a Ucrania 3.000 millones de libras esterlinas de ayuda militar, aproximadamente 3.840 millones de dólares al año, durante el tiempo que sea necesario, para que esa ayuda ayude a Ucrania a ganar la guerra contra Rusia. Esto por sí solo habría supuesto un duro golpe para el Kremlin. Ucrania no solo recibiría más ayuda del Reino Unido, que no ha tenido reparos en apoyar al país desde el comienzo de la guerra, sino que los comentarios representan un compromiso a largo plazo. Esos 3.840 millones de dólares llegarán cada año, sin que sea necesaria ninguna lucha política para aprobarlos. Pero estos no fueron los comentarios que tanto enfurecieron al Kremlin. Además de prometer el dinero, Cameron también dijo, justo cuando Rusia está atacando dentro de Ucrania, se puede entender por qué Ucrania siente la necesidad de asegurarse de que se está defendiendo. Una declaración un tanto ambigua. No fijarse en el subtexto podría llevar a alguien a creer que Cameron se limita a reafirmar que Ucrania tiene derecho a defenderse en su territorio. Pero no es eso lo que está diciendo. Antes de hacer esta declaración, el Reino Unido ha dejado claro en general que cualquiera de las armas que proporciona solo debe utilizarse en territorio soberano ucraniano. Eso incluye el misil Storm Shadow, que puede desplazarse unos 397 metros. Ucrania ha utilizado ese misil para realizar varios ataques en Crimea, controlada por Rusia, que encaja en la descripción de territorio soberano que hace el Reino Unido. Así quedó claro en febrero de 2024, cuando el gobierno del país hizo pública una declaración en el 10º aniversario de la anexión de Crimea. Queremos dejar claro que el Reino Unido nunca reconocerá las pretensiones ilegales de Rusia sobre la región ni sobre ningún territorio ucraniano, y que seguiremos haciendo todo lo posible para detener la maquinaria bélica de Putin y apoyar a Ucrania en su lucha durante el tiempo que sea necesario. Así que Ucrania ya tenía luz verde para usar misiles británicos en Crimea, pero ahora parece tenerla para usarlos en la propia Rusia. Preste especial atención a la parte de los comentarios de Cameron que dice que Rusia está atacando dentro de Ucrania. Sugieren que a Gran Bretaña le parece bien que Ucrania adopte un enfoque de ojo por ojo con Rusia. Al igual que Rusia ataca a Ucrania, Ucrania puede atacar a Rusia. Cameron incluso dejó claro ese aspecto más tarde, cuando dijo que Ucrania tiene derecho a devolver el golpe a Rusia. Gran Bretaña no es el único país que ha permitido a Ucrania utilizar las armas que suministra en territorio ruso. Político informa de que la mayoría de los países que prestan ayuda a Ucrania desde que comenzó la guerra lo han hecho con la condición de que Ucrania no utilice ninguna de las armas que suministran para atacar a la propia Rusia. Eso está cambiando. Tanto Letonia como Finlandia, países que probablemente se consideren objetivos potenciales de Rusia si consigue tomar Ucrania, han hecho desde entonces comentarios similares a los de Cameron. Ucrania tiene derecho a utilizar cualquier arma que le proporcione para defenderse, lo que incluye ataques directos dentro de Rusia. La respuesta de Moscú fue indignada. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, calificó los comentarios de Cameron como otra declaración muy peligrosa, antes de afirmar que representaban una escalada directa de la tensión en torno al conflicto ucraniano. De forma escalofriante, añadió que esos comentarios podrían suponer una amenaza mayor para la seguridad europea si no se retractaban. Cameron no se ha retractado de nada. En todo caso, sus comentarios parecen haber envalentonado a otros. El 24 de mayo de 2024, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, participó en una entrevista con The Economist. Stoltenberg
que está llegando al final de su mandato de 10 años en el cargo, utilizó la entrevista para afirmar que ha llegado el momento de que los aliados de Ucrania consideren si deben levantar algunas de las restricciones que han impuesto sobre cómo Ucrania utiliza las armas que suministran. Algunos ya lo han hecho, como hemos visto con Gran Bretaña, Letonia y Finlandia. Sin embargo, The Economist cree que los comentarios de Stoltenberg pueden haber ido dirigidos a Estados Unidos. Dice que sus afirmaciones tenían un objetivo claro, aunque no identificado, ya que el levantamiento de las restricciones por parte de Estados Unidos podría ser un factor clave en la capacidad de Ucrania para defenderse de Rusia. La guerra de Rusia con Ucrania está cambiando gradualmente. La situación empeora para Vladimir Putin. Un informe de Sky News del 28 de mayo analizó los comentarios del ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, quien cree que el país no debería descartar el envío de sus tropas a Ucrania. Estos comentarios se hacen eco de las palabras del presidente francés Emmanuel Macron en febrero. No deberíamos descartarlo. Deberíamos dejar a Putin adivinando nuestras intenciones. Putin está viendo cómo su guerra con Ucrania se desplaza lentamente. En el pasado, ha podido lanzar operaciones en Ucrania sin que ello supusiera una amenaza directa para Rusia. Aunque sabía que Ucrania estaba recibiendo armas del extranjero, y que esas armas se estaban utilizando para matar a las tropas rusas dentro de Ucrania. Sabía que la propia Rusia estaba a salvo. Ucrania solo podía utilizar esas armas para defenderse en su territorio. Ahora no está tan seguro. Tiene a varios países, Francia y Polonia incluidas, afirmando que la intervención directa dentro de Ucrania es una posibilidad. Con Gran Bretaña, Francia y Letonia aprobando el uso de sus armas en Rusia, así como el secretario general de la OTAN presionando a Estados Unidos, puede que solo sea cuestión de tiempo que Ucrania empiece a atacar instalaciones militares en la propia Rusia. La respuesta de Putin muestra hasta qué punto le preocupan estos últimos acontecimientos. Aparte de utilizar a un portavoz del Kremlin para hablar de cómo la luz verde británica representa una escalada innecesaria de las tensiones en Europa, también ha amenazado directamente al Reino Unido. El 6 de mayo, Reuters informó de que Rusia había convocado al embajador británico en el país, Nigel Casey, a su Ministerio de Asuntos Exteriores para presentar una queja formal contra los comentarios de Cameron. Por su parte, Gran Bretaña negó que Casey hubiera sido convocado, diciendo en su lugar que llegaría para una reunión diplomática y preestablecida en la que reforzaría el apoyo del Reino Unido a Ucrania. Aún así, Rusia decidió aprovechar esa reunión para lanzar amenazas. El Ministerio de Asuntos Exteriores supuestamente advirtió a Casey de que el uso de cualquier arma británica en territorio ruso, incluso por parte de Ucrania, convertiría a Gran Bretaña en una parte de facto del conflicto, y con ese papel viene la posibilidad de que las instalaciones militares británicas, tanto en Ucrania como en otros lugares, puedan ser blanco de ataques. Por si quedaba alguna duda, prosiguió el Ministerio de Asuntos Exteriores. El embajador fue llamado a reflexionar sobre las inevitables consecuencias catastróficas de tales pasos hostiles por parte de Londres, y a refutar inmediatamente las beligerantes declaraciones provocadoras del jefe del Foreign Office de la forma más decisiva y sin ambigüedades. Es poco probable que Rusia consiguiera lo que quería de Casey, pero había transmitido su mensaje. Permite que Ucrania use sus armas en Rusia, y Rusia responderá. Si la amenaza no quedaba suficientemente clara en la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores, quedó meridianamente clara cuando Putin ordenó a su ejército que realizara ejercicios con armas nucleares en el campo de batalla. Ese ejercicio comenzó el 21 de mayo, con Reuters informando de que los vehículos rusos habían comenzado a reunirse en el distrito militar del sur de Rusia para la primera fase del simulacro. El distrito es adyacente a Ucrania, y Rusia realiza ejercicios de lanzamiento de cabezas nucleares tácticas. Para dejar aún más claro su punto de vista, Moscú también ha involucrado en los ejercicios a Bielorrusia, que es un aliado de Rusia y un país que comparte frontera con Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia incluso proporcionó detalles sobre los simulacros realizados por Moscú. Dijo que las tropas rusas estaban practicando la obtención de lo que llama munición especial, esencialmente un código para ojivas nucleares, para los misiles Iskander de Rusia.
también practicaban el equipamiento de posibles vehículos de lanzamiento con esos misiles, así como su traslado encubierto a posiciones de lanzamiento designadas, presumiblemente para poder utilizarlos para atacar Ucrania. Las unidades de aviación también tomaron parte en el simulacro, con tripulaciones que practicaban cómo instalar cabezas nucleares en misiles hipersónicos Kinjal antes de que volaran a las zonas de patrulla designadas. De nuevo, un término que parecía un código para posibles puntos de lanzamiento. No se trataba de simulacros planeados de antemano. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia lo dejó claro cuando afirmó que debería enviar una señal aleccionadora a Occidente, concretamente al Reino Unido, así como a lo que considera las marionetas que Occidente controla en Ucrania. Y añadió: esperamos que estos simulacros enfríen los ánimos en las capitales occidentales y ayuden a los países que han dado luz verde a Ucrania a darse cuenta de las posibles consecuencias catastróficas de los riesgos estratégicos que están generando. Otra vez la palabra, catastróficas. Por muy devastador que pueda ser para Putin que Ucrania obtenga el visto bueno para utilizar armas británicas en suelo ruso, lo está utilizando como una oportunidad para exhibir el poder de Moscú. Estos simulacros son un duro recordatorio para el Reino Unido, así como para Ucrania, de que Rusia tiene cabezas nucleares tácticas. También son un recordatorio de que sus tropas saben cómo lanzar esas ojivas y de que Rusia es una potencia nuclear mucho más fuerte que Gran Bretaña. También podría considerarse que los simulacros son una advertencia velada a Estados Unidos. No cedáis a la presión de la OTAN, podría estar diciendo Putin a Estados Unidos. Si lo hacéis, puede que nos veamos obligados a convertir la guerra de Ucrania en un conflicto nuclear que implicará a EU, si concedéis permiso para utilizar vuestras armas en territorio ruso. La cuestión es que se podría argumentar que Ucrania ya está utilizando armas occidentales para golpear a Rusia en territorio ruso. Impacto en los precios mundiales del petróleo. Tomemos como ejemplo los ataques de Ucrania contra refinerías de petróleo rusas. Global Witness señala que esos ataques comenzaron en 2024, permitiendo esencialmente a Ucrania crear un nuevo frente en la guerra. Pero es también aquí donde Ucrania comienza a ver el rechazo de sus aliados militares. Aunque Ucrania considera que esas refinerías son objetivos militares legítimos, entre otras cosas porque se cree que suministran combustible al ejército ruso, Estados Unidos ha instado a Ucrania a detener los ataques. No porque le preocupe que los ataques enfurezcan a Rusia. Más bien, Estados Unidos no quiere que la paralización de las refinerías rusas afecte a los precios mundiales del petróleo. Global Witness afirma que el presidente Joe Biden está tan empeñado en mantener estables los precios del petróleo en Estados Unidos durante la campaña electoral de noviembre de 2024 que quiere que Ucrania suspenda estos ataques hasta que termine la campaña. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, esbozó este proceso de pensamiento en abril de 2024, afirmando que cualquier ataque ucraniano a las refinerías de petróleo rusas tendría un efecto en cadena en términos de la situación energética mundial. Recomendó que Ucrania centrara sus ataques en objetivos tácticos y operativos, y es probable que Ucrania crea que esas refinerías entran en ambas categorías, ya que se cree que suministran combustible a las tropas rusas. Esos ataques también han sido efectivos. Ucrania atacó 2 instalaciones durante los primeros meses de 2024, las fábricas de Lukoil en Volgogrado y Norsy. Esta última es especialmente importante. Suministra alrededor del 11% de las necesidades de gasolina de Rusia, y los ataques de los drones ucranianos redujeron su producción a la mitad. Los ataques a la fábrica de Volgogrado provocaron incendios, lo que permitió a Ucrania atribuirse una pequeña victoria contra la mayor fábrica de productos petrolíferos de la región fronteriza meridional de Rusia. Peor aún para el argumento estadounidense, los documentos judiciales obtenidos por Global Witness muestran que ambas fábricas han firmado contratos para suministrar al ejército ruso. Volgogrado tiene un contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia que data de 2018 para suministrar productos derivados del petróleo a los militares de Moscú. La fábrica de Norsy tiene un contrato similar, además de otro firmado en 2020, por el que suministra combustible de aviación al Servicio Federal de Seguridad. No son ni mucho menos los únicos ataques ucranianos a refinerías de petróleo dentro de Rusia.
ha lanzado 12 solo en 2024, haciendo frente al politizado argumento estadounidense de evitar tales ataques por su impacto en los precios del petróleo. Aún así, la respuesta estadounidense muestra cómo algunas naciones occidentales han enfocado el concepto de que Ucrania ataque a Rusia en su territorio. Otros ataques contra Rusia con armamento occidental son un poco más complicados. El uso de armas occidentales en territorio ruso. Por ejemplo, ¿se considera un ataque en suelo ruso si Ucrania ataca objetivos en el lado ruso de la línea del frente que comparte con su enemigo? Putin puede pensar que sí. Considera que toda Ucrania es territorio ruso, y su actual deseo de un alto el fuego está condicionado a que Rusia reclame básicamente todo el territorio que ha capturado de Ucrania hasta ahora durante la guerra. Siguiendo esa lógica, el ataque de Ucrania en mayo de 2024 contra una base rusa en Luhansk podría considerarse un ataque con armas occidentales en territorio ruso. The Sun informa de que imágenes aéreas muestran a Ucrania lanzando misiles MGM-140 ATACMS contra tropas rusas en una región capturada de Luhansk. Estos misiles son devastadores, capaces de alcanzar una velocidad máxima de 307.491 metros por hora. Tienen un alcance de unos 299.338 metros y pueden transportar una ojiva de 227 kilogramos. Lo más notable es que el misil libera esencialmente pequeñas bombetas al detonar, lo que permite a Ucrania cubrir una amplia zona con explosiones en lugar de desencadenar un ataque preciso con misiles. Ucrania utilizó esta característica a su favor en el ataque de Luhansk. Las imágenes aéreas analizadas por el Instituto para el Estudio de la Guerra parecen mostrar que los ataques tuvieron como objetivo un campo de entrenamiento ruso, matando a 116 soldados. Otro ataque destruyó un lanzador y un cargador en territorio controlado por Rusia, que Ucrania atacó con 6 de estos misiles. También hay que tener en cuenta los ataques de Ucrania contra Sebastopol, uno de los más recientes, un ataque con misiles que alcanzó a 2 buques de desembarco rusos y dañó la infraestructura del puerto en marzo de 2024. Demuestra el nivel de ataque que Ucrania está dispuesta a lanzar contra Sebastopol. Y de nuevo, podemos ver una arruga territorial en juego aquí. Sebastopol se encuentra en Crimea, que Rusia anexionó a Ucrania en 2014. Para Putin, eso significa que es territorio ruso, y cualquier ataque con armas occidentales podría constituir un ataque contra sí mismo. Pero para Ucrania, Sebastopol y toda Crimea pertenecen a Kiev, y cualquier ataque que se lance allí no es más que un intento de recuperar un territorio que considera que le pertenece por derecho. La cuestión aquí es que es fácil argumentar que Ucrania ya está atacando dentro del territorio ruso. Eso es ciertamente lo que está haciendo con las refinerías de petróleo. Aunque no está confirmado si ha utilizado armas occidentales para realizar esos ataques. Utilizó misiles estadounidenses en sus ataques en Luhansk, si ese ataque se llevó a cabo en territorio que Rusia había tomado durante la guerra. Lo mismo ocurre con los ataques en Sebastopol. Rusia reclama la propiedad de la región de Crimea, por lo que los ataques de Ucrania contra la armada rusa allí y en el Mar Negro podrían considerarse ataques contra Rusia. Sin embargo, Rusia no ha empezado hasta ahora a advertir de consecuencias catastróficas. Es una respuesta al hecho de que el Reino Unido y otros países hayan dado su aprobación tácita para que Ucrania ataque a Rusia más directamente? ¿O son las amenazas otro caso de bravatas rusas que Putin probablemente no cumplirá? Esta pregunta quedará sin respuesta en los próximos meses. Lo que no se puede discutir es que la indignación de Rusia por lo que considera una escalada de la guerra de Ucrania huele a hipocresía. Rusia inició la guerra, lo que significa que es directamente responsable de la escalada de tensiones tanto con Ucrania como con Europa en general. Pero ahí no acaba la hipocresía. Rusia también ha estado más que dispuesta a utilizar armas suministradas por otros países en territorio ucraniano. Tomemos como ejemplo la recepción de cientos de aviones no tripulados de fabricación iraní a mediados de 2023. Un informe de Reuters de junio de ese año afirma que Estados Unidos cree que Rusia ha profundizado su cooperación militar con Irán al comprar varios cientos de drones de ataque de un solo uso para utilizarlos en Ucrania. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby,
emitió un comunicado en el que afirmaba que Rusia ha estado utilizando UAV iraníes para atacar Kiev y aterrorizar a la población ucraniana. Concluyó señalando que la asociación militar de Rusia e Irán se está profundizando. Lo interesante es que Irán reconoce haber enviado aviones no tripulados a Rusia. Sin embargo, afirma que los drones enviados llegaron a Moscú antes de que comenzara la guerra de Ucrania. Rusia también afirma que no ha utilizado ningún avión no tripulado iraní durante el conflicto y, sin embargo, Estados Unidos dice que ambos mienten. Afirma que los drones iraníes han estado llegando a Rusia desde al menos agosto de 2022 y que los dos países están cooperando tan profundamente que Rusia está construyendo una planta especial en su zona económica especial de Alebuga para construir más de los drones. Rusia también utiliza armas de socios internacionales. Todo ello a pesar de las sanciones occidentales que supuestamente impiden que Irán suministre a Rusia. El hecho de que Rusia utilice aviones no tripulados iraníes arroja una nueva luz sobre los comentarios de David Cameron. Dados los estrechos vínculos militares de Gran Bretaña con Estados Unidos, así como el hecho de que estas afirmaciones son de dominio público, es probable que sepa que Irán está suministrando armas a Rusia. También sabe que esas armas se están utilizando en Ucrania. Esto nos lleva al argumento obvio de que lo que es bueno para el ganso es bueno para el ganso. En otras palabras, si Rusia está atacando a Ucrania con armas que ha obtenido de socios internacionales, no hay ninguna razón por la que Ucrania no pueda hacer lo mismo. E Irán no es el único país que suministra armas a Rusia. En febrero de 2024, Al Jazeera informó de que Rusia y Corea del Norte parecen haber llegado a un acuerdo comercial, a cambio de alimentos. Corea del Norte ha enviado proyectiles de artillería, la friolera de 3 millones de ellos, desde septiembre de 2023. El informe cita al ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, quien dice que los equipos de inteligencia de su país han rastreado la transferencia de alrededor de 600-700 contenedores que se cree que transportan colectivamente millones de proyectiles de artillería de 152 milímetros, o alrededor de 500,000 rondas de 122 milímetros. En declaraciones al medio de comunicación Yonhap, afirma que podría tratarse de una mezcla de ambos, y que se puede afirmar que se han enviado al menos varios millones de proyectiles. A cambio, Rusia no solo ha estado enviando alimentos a Corea del Norte, sino que también le ha proporcionado materias primas que puede utilizar en la construcción de otras armas. Pero al igual que hizo con los informes sobre la compra de drones iraníes, Rusia niega que esté recibiendo proyectiles de artillería de Corea del Norte. Ucrania lo niega. Un informe de la BBC de mayo de 2024 sugiere que los militares ucranianos creen que Corea del Norte no solo suministra proyectiles de artillería a Rusia, sino que también le envía misiles. Y esos misiles se han disparado por docenas, hiriendo a más de 70 personas y matando al menos a 24. La hipocresía rusa vuelve a asomar la cabeza, y la lista continúa. En abril de 2023, Reuters informó sobre las afirmaciones ucranianas de que el ejército del país está encontrando cada vez más componentes chinos en las armas que Rusia está utilizando en el país. En una videollamada, Vladislav Vlasiuk, asesor del jefe del Estado Mayor ucraniano, dijo que la tendencia actual es que hay menos componentes de fabricación occidental y más. No es difícil adivinar de qué país, por supuesto, China. Tales componentes se encontraron en los drones aéreos Orlan, aparentemente utilizados para reemplazar los sistemas de navegación de fabricación suiza que utilizan esos drones, así como en los sistemas de control de fuego utilizados en los tanques rusos. La situación con China es un poco diferente a la de Irán y Corea del Norte. China ha negado sistemáticamente haber suministrado armas a Rusia, afirmación que parece respaldar el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. En declaraciones a la BBC en abril de 2024, Blinken afirmó: "Lo que no está ocurriendo es que China haya suministrado armas a Rusia para su uso en Ucrania. En su lugar, China ha sido mucho más sutil", dice Blinken, al proporcionar componentes críticos que Rusia puede utilizar para construir su maquinaria bélica. Añadió que alrededor del 90% de la microelectrónica que Rusia importa y que probablemente utilice en la guerra procede de China. Al igual que el 70% de las máquinas herramienta utilizadas en sus fábricas,
tal y como reclamó Ucrania en 2023. La amenaza de las sanciones impuestas a China tiene por objeto frenar este comercio, pero la cuestión, como en el caso de Irán y Corea del Norte, se mantiene. Rusia crea igualdad de condiciones. Rusia está recibiendo ayuda de potencias extranjeras para atacar Ucrania. En esencia, Rusia ya parece estar haciendo precisamente lo que le dice a Ucrania que no puede hacer: utilizar armas suministradas por otros países para atacar el territorio de otro país. Para Ucrania, esto significa simplemente que utilizar sus armas fabricadas en Occidente para atacar a Rusia sería igualar las condiciones. Lo que nos lleva a una última pregunta. Ahora que Ucrania tiene esencialmente permiso para utilizar armas británicas en Rusia, ¿lo hará? Las probabilidades de que lo haga son altas. Después de todo, Zelensky ha renovado sus llamamientos a los aliados occidentales de Ucrania para que permitan el uso de sus armas en Rusia. La última vez durante una rueda de prensa conjunta que celebró con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el 27 de mayo. Tenemos que intensificar nuestro trabajo conjunto con nuestros socios para conseguir más seguridad y coerción tangible de Rusia a la paz por todos los medios. Dijo antes de añadir que incluso aquellos socios que temen dar tal o cual consejo deberían entender que la defensa aérea es defensa, no attack. En otras palabras, Ucrania quiere utilizar los F-16 y misiles que está recibiendo de sus socios occidentales para tomar represalias contra las 3.000 bombas aéreas rusas que vuelan hacia Ucrania desde territorio ruso. Jens Stoltenberg también renovó sus llamamientos a los aliados de Ucrania en la OTAN para que permitan el uso de sus armas en territorio ruso. Reforzó lo dicho por Zelensky, señalando que las fuerzas rusas están atacando desde su territorio detrás de la línea del frente. Gran parte de esa línea del frente, DICE, discurre esencialmente a lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia. Si no se puede atacar a las fuerzas rusas al otro lado de la línea del frente, porque están al otro lado de la frontera, entonces, por supuesto, se reduce la capacidad de las fuerzas ucranianas para defenderse. Este comentario puede dar una idea de la naturaleza de los ataques que Ucrania quiere utilizar contra Rusia. No pretende disparar misiles contra Moscú. En su lugar, Ucrania simplemente quiere tener la oportunidad de atacar posiciones rusas que apoyen a las tropas en el frente, incluso si esas posiciones están dentro del territorio ruso. ¿Qué significa todo esto para el futuro del conflicto? A medida que Ucrania adquiere la capacidad de atacar dentro de las fronteras rusas, aumenta el potencial de escalada, y el mundo observa con ansiedad. ¿Nos acercará este movimiento a un conflicto global? ¿O podría forzar una resolución? Solo el tiempo lo dirá. Nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos un comentario a continuación. Gracias por vernos. Y no olvide consultar nuestro próximo video para un análisis más profundo de esta situación. Cuídate y hasta la próxima.